Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a todos aquellos servicios de emergencia que están ahora mismo luchando contra el fuego en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, para que ese incendio sea controlado y extinguido lo antes posible. Y recordar también que toda Canarias está en alerta por incendio forestal y hacer un llamamiento también a la población de responsabilidad y prudencia durante estos días tan calurosos de verano. Concluye un periodo de sesiones en este Parlamento de Canarias en el que he tratado de cumplir con mi responsabilidad, con mi compromiso con los canarios, trasladando sus demandas a esta Cámara. Y lo que me dicen en la calle en estas últimas semanas es que la situación económica está imposible para muchas familias, que tras la pandemia ya no tienen capacidad de resistencia ante esta situación de precios disparados. La cesta de la compra, los productos básicos, el pescado, la fruta, la verdura, se han disparado un 10% en el último año en Canarias, y de nada sirve la excusa del Gobierno diciendo que el IGIC de la cesta de la compra está a cero, porque los productos se han encarecido un 10% y porque además ese mismo IGIC está al 7% en otros muchos productos que también son básicos y fundamentales. Así que, como resultado de esto, tenemos un Gobierno que es cada vez más rico, que cada vez recauda más, récord de recaudación tras récord de recaudación. De ello presume incluso el consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, en esta Cámara, y ciudadanos canarios cada vez más pobres. Para que se hagan una idea, el Gobierno, según la Ley de Presupuestos de este año, tenía previsto incrementar la recaudación del IGIC en un 15%. Y en los 3 primeros meses que llevamos en este año, por ejemplo, el dato de esos 3 primeros meses del año, el incremento ha sido de más del 60% de recaudación. Y esta recaudación, ¿a costa de quién se está haciendo este incremento? Pues a costa del sufrimiento, como digo, de las familias que no llegan a fin de mes, de los autónomos con el agua al cuello, de las pequeñas empresas que no pueden pagar las facturas o los créditos que tuvieron que pedir para hacer frente a la pandemia. Por tanto, con este récord histórico de recaudación, hay margen para bajar los impuestos. Repito, están recaudando un 60% más solo en IGIC que el año pasado, cuando la previsión era recaudar únicamente un 15% más. Por tanto, hay margen para bajar los impuestos. Al señor Román Rodríguez el dinero ya no se le sale de esta recaudación, el dinero ya no es que se le salga de los bolsillos, es que le sale ya prácticamente por las orejas, porque, insisto, estamos en récord histórico de recaudación, y mientras miles de familias no pueden pagar las facturas, ni siquiera pueden llenar la nevera. Por ello, he solicitado para el próximo pleno, que se celebra el martes, la comparecencia del consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno para que dé respuestas a los canarios, para que nos diga qué medidas presupuestarias y fiscales va a poner en marcha para hacer frente a esta inflación disparada que están sufriendo los autónomos y las familias, para poder sobrellevar esta difícil situación. Lo que no puede hacer este Gobierno de Canarias es seguir de brazos cruzados y mirando para otro lado como si nada pasara. Es cierto que hay un dato positivo de los últimos meses, y es que ha bajado el paro. Y, como digo, es un dato positivo, pero es tan cierto que ha bajado el paro como que quedan, que es algo que ellos no dicen, otras 190.000 personas paradas, 190.000 canarios que siguen buscando un empleo que no encuentran. ¿Y cómo ha bajado el paro en estos meses? Bueno, pues en primer lugar, empleo público. Se ha creado mucho empleo público que podemos sostener gracias a los fondos europeos, pero estos fondos tienen un límite, tienen una fecha de caducidad y se acabarán. Tenemos también un efecto rebote en el turismo, un sector que ha estado prácticamente paralizado durante la pandemia y que se ha recuperado mucho más tarde que otros sectores, y tenemos ese efecto rebote. Tenemos también
emprendimiento, y estos son nuevos autónomos, muchos de ellos ya cansados de estar en esas listas de desempleo, que han decidido emprender. Esto es algo muy positivo, pero tenemos que lograr que resistan esas nuevas empresas que se están creando también, y para ello sería necesario, por ejemplo, que la partida para nuevos autónomos no se agote precisamente en estas fechas, como ocurre todos los años, que se agotan esas ayudas para nuevos autónomos pues, a mitad de año, como estamos ahora. Y luego una reforma laboral que tiene algo de truco, aunque el Gobierno no quiera reconocerlo, y es que ya no se contabiliza como parados aquellos que estén contratados como fijos discontinuos. Por tanto, es una bajada de paro que está por consolidar y que además con esta situación de inflación disparada y la subida de tipo de interés tampoco garantiza que alguien que tenga un empleo esté pudiendo llegar a fin de mes, ni mucho menos. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, somos la comunidad autónoma donde más personas pasan dificultades para llegar a fin de mes, el 33% de los canarios, y esta cifra además ha aumentado con el Pacto de las Flores. Empezamos en un 26% de canarios con dificultades para llegar a fin de mes y ya estamos en un 33%. Pero claro, bueno, para el PSOE, para Nueva Canarias y Podemos, ellos viven como si aquí no pasara nada, como si todo fuera estupendo, y se preguntan pues prácticamente de qué se están quejando los canarios. De hecho, en la última comparecencia en pleno, la consejera de Derechos Sociales nos aseguró que podría estar, y cito literal, todo el día hablando de los logros de este Gobierno, refiriéndose en concreto al trabajo de la consejería. A mí estas palabras me parecieron inaceptables por parte de Noemí Santana cuando las escuché en el último pleno, conociendo la realidad de miles de familias de Canarias con esta situación social y económica tan difícil y la falta de atención de este Gobierno, pero hoy me parecen aún más graves tras conocerse un último dato que evidencia la falta, la nefasta gestión de la consejera y de su equipo. En Canarias hay 5.300 personas esperando por una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez. En la mayoría de los casos son mujeres mayores de 65 años que no tienen ningún recurso. En el último año esta lista de espera ha crecido en 1.000 personas y la consejera faltó a la verdad en el último pleno porque nos dijo que entre esos logros del Gobierno, de su consejería, estaba precisamente el haber reducido los tiempos de espera para acceder a una pensión no contributiva en Canarias. Pues, ¿cómo se han reducido los tiempos de espera si esa lista de espera ha aumentado en el último año en 1.000 personas y ya son 5.300 las que están esperando por una pensión no contributiva? Yo invito a los medios de comunicación a revisar la grabación del último pleno, la intervención de la consejera de Derechos Sociales, para que comprueben con el descaro que miente esta consejera en la sede que representa la soberanía de todos los canarios. 18 meses hay que esperar también de media para el reconocimiento de la discapacidad, porque lo único que hacen los canarios vulnerables es esperar y esperar. Y en cuanto a la dependencia, cada día mueren en Canarias 8 personas esperando a ser atendidos. Y en lugar de plazas residenciales o de centros de día o de ofrecer cuidados profesionales en el hogar, lo que están haciendo es dar 200 o 300 euros a las familias para que se encarguen ellas mismas de sus dependientes. Es una cantidad de dinero que apenas, como ya se quejan, sirve para cubrir los gastos más básicos que necesita un dependiente. Y además, cientos de mayores siguen viviendo en los hospitales de Canarias, son abandonados allí por sus familiares, que en algunos casos no quieren, pero en la mayoría de los casos no pueden hacerse cargo de ellos, y esto a su vez deriva en la falta de camas hospitalarias para poder llevar a cabo intervenciones quirúrgicas y tener ingresados allí a los pacientes. Y mientras sigue sin ejecutarse el Plan Sociosanitario de Canarias para contar con residencias y centros de día dignos para nuestros mayores, posponen una y otra vez, durante esta legislatura han retrasado una y otra vez los plazos de ejecución, cuando tenemos a más de 9.000 personas esperando por una plaza, y esto lo sé
porque el dato lo facilitó la propia consejera en una comisión, pero que en este caso haya dicho la verdad. Y como cortina de humo presentan el Plan Canarias Te Cuida, que son una serie de programas piloto que ni siquiera se están ejecutando cuando hemos preguntado por ellos por escrito al departamento. Y yo creo que ya la Consejería de Derechos Sociales, ya la consejera ya no engaña a nadie, la gente ya sabe lo que está pasando con este gobierno, ya sabe lo que está pasando con la Consejería de Derechos Sociales, que no te cuida, como dicen con ese eslogan y esa propaganda, Canarias no te cuida, ellos no te cuidan, esta consejería te está abandonando. Tenemos a 630.000 personas en situación de pobreza y exclusión social, el 29% de la población, y la prestación canaria de inserción apenas llega a 11.000 familias. Mientras el ingreso mínimo vital, de este ingreso se rechazan 8 de cada 10 solicitudes porque, por ejemplo, si debido a la crisis has vuelto a vivir con tus padres o con tus abuelos y hay otro tipo de ingreso en esa unidad familiar, ya se rechaza la solicitud. De este modo, el Estado dejó el año pasado sin ejecutar nada menos que 1.000 millones de euros del ingreso mínimo vital. Mientras en Canarias se disparaba la pobreza, el Estado dejaba sin ejecutar 1.000 millones de euros. Y la señora Santana, a pesar de mi insistencia, comisión tras comisión, pleno tras pleno, no ha movido ni un dedo, nunca se ha interesado por mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital en Canarias, mientras en otras comunidades autónomas donde tienen una menor tasa de pobreza, mucho menor, como pueden ser el País Vasco o Navarra, es donde mejor cobertura tiene el ingreso mínimo vital. Por tanto, hablar de los logros de la Consejería de Derechos Sociales conociendo estos datos y esta realidad, insisto, me parecen una auténtica de vergüenza por parte de la consejera Noemí Santana. En cuanto a la situación de la sanidad, quiero recordar al Gobierno que este mes de julio tiene que publicar los datos de lista de espera para saber qué ha pasado en estos 6 meses con respecto a las listas de espera, porque según los últimos datos que conocemos, publicados por el Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre de 2021 en Canarias había más de 40.000 personas a la espera de una operación y somos ya la segunda comunidad autónoma donde más hay que esperar para que te vea un especialista y vemos que no avanzamos en esta materia. Todas estas personas que están esperando por un médico, una prueba, una operación, son personas que en estas difíciles circunstancias sociales y económicas son personas que están sufriendo patologías, son personas que están viendo mermada su calidad de vida, incluso que están sufriendo dolor y que no pueden estudiar, trabajar y sacar adelante sus proyectos de vida y su familia. Por eso no nos quedemos solo con los números en esas listas de espera, pensemos todas esas personas que están viendo, como digo, mermada, perjudicada su salud y su calidad de vida. Y en cuanto al COVID, también me preocupa cómo se ha disparado el número de fallecidos, el número de ingresados en planta, en UCI y la baja tasa de vacunación que tenemos en Canarias, sobre todo de la dosis de refuerzo. Y si el Gobierno tiene algún plan para contener esta octava ola del COVID, pues debe ser un plan secreto que nadie conoce porque no sabemos lo que está ocurriendo y el Gobierno no reacciona. En resumen, creo que este Gobierno está dando la espalda a los canarios, sobre todo a los que peor lo están pasando. Y es algo que lamento profundamente. El presidente del Gobierno, en las últimas sesiones de control, me ha dicho que yo hago una oposición dura, dice el presidente. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo hago una oposición clara, trasladando lo que piensan los canarios y lo que creen los canarios es que este Gobierno no está para ponerse medallas y decir que todo va bien, que es lo que hacen continuamente, está para trabajar y para resolver todos estos problemas.